said chill, up and down their spine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. I make them hot, I make them shiver. Their knees get weak whenever I'm around. They see me walk, they hear me talk. I make them feel like they're on cloud nine. I'm just a sexy boy. I'm not your boy toy. Hola, soy Rose510 y en este video tengo dos invitados. Hola, soy Wolf66632. Y mi historia se titula Comida de gatos igual muerte. Lo vi en la televisión, en las noticias, cuando yo todavía era un niñito de 8 años y estaba a punto de cumplir 9, mi familia solamente tenía un televisor con el cual se podían ver cosas en alemán y yo lo entendía porque aprendí el alemán de mi abuela. Esto pasó en un frío día de invierno en la tarde, cuando un joven de aproximadamente 20 años, estaba solo y encerrado en su casa con su padre. Su madre había muerto, por ese terrible frío. Afuera no había sol, todo estaba nublado y gris. En la casa tenían muchos gatos. En esa tarde el joven estaba muy enojado con el padre, pero nunca se descubrió el motivo. El joven tomaba mucha droga, y estaba empezando a perder el control de su rabia, que realmente era muy grande, así que fue a la cocina y tomó un gran cuchillo, que en la casa usaban para cortar la carne que le daban a los gatos, y fue a la habitación de su padre. Cuando llegó, su padre estaba dormido y el joven decidió apagar la luz del dormitorio para hacer lo que había planeado en la cocina. Decidido y con el cuchillo bien apretado en la mano, se acercó al cuerpo de su padre que apenas podía ver en la oscuridad y se lo enterró en el pecho. El padre apenas alcanzó a despertarse y a soltar un fuerte grito de profundo dolor, que no le importó nada al hijo. Pocos minutos después, el joven decidió que era mejor hacer algo con el cadáver, antes de que alguien lo descubriera, así que lo llevó hasta la cocina. Se encerró con llave en la casa para que nadie entrara y cerró las cortinas de toda la casa para que nadie lo espiara casualmente y volvió a la cocina. Nuevamente tomó el cuchillo que todavía estaba empapado con la sangre del padre y empezó a cortar al padre en pedacitos. Antes de cenar, como siempre lo hacían el joven y su padre, el joven le sirvió los pedacitos de su padre a los gatos y como igual sobraban muchos, él se comió el resto. Al día siguiente se levantó y bajó al living y se encontró con la mayoría de los gatos muertos y algunos todavía muriéndose del insoportable dolor de estómago que sufrían. En ese instante al joven le vino un horrible pensamiento. ¿Me moriré yo también del dolor de estómago por haber comido los pedacitos de mi padre? Interrogación de cierre. ¿Será ese mi castigo por haberlo matado? Soy Sonia 1969, y mi historia es esta. Mortal Kombat Oscuro. Nunca he querido contar esto, pero bueno. Rondaban las navidades del 2007 y me comenzaba a gustar Mortal Kombat. Los tenía todos en esa época, hasta las figurinas, pero me faltaban el 1, 2 y 3 para la SNES. Me la compré con los 1 y 3, pero el 2 no lo encontraba. Fui a una tienda game, pero decían que la habían desplazado. Qué raro, pensé, porque esa calle se iba muy lejos. Fui y allí estaba, oscura y medio siniestra. El dependiente era normal. Le pedí el juego pensando que me diría que no lo tenía, pero sí. Me fui muy contento. El cartucho venía sin caja y, escrito en chino, ja, 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 qué suerte original, pensé. Luego de llegar a casa me lo puse en mi SNES. La figurina de Mortal Kombat estaba detrás mío al lado de una muñeca. Qué raro si yo no la dejé allí, pensé. Luego de poner el juego se cargó normal. Me sorprendió que en el menú de selección de personaje había un personaje nuevo, pero con una casilla más grande. Como estaba en chino no entendí nada.
Parecía una muñeca del exorcista, pero yo me pensé que era una nueva mujer. Hice una campaña y bien lo pasé todo y me fui a dormir. Estaba como muy nervioso y no sé por qué, pero me levanté a las 12, una hora que nunca me levanto. Sin hacer nada se oyó un sí muy chirriante. Aún no sé qué era, pero bueno. Mi madre se fue a atender. Aproveché para probar al personaje ese tan raro. Jugué en la piscina de la muerte contra Escorpión. El primer golpe lo dio yo de una manera extrañísima. Yo estiré mi nariz y le dio a Escorpión. Me estuve riendo mucho y seguí hasta matarlo. Dijo, me parece, finishing en chino. Como no sabía el fatality lo lanza a las piscinas, pero se quedó quieto. Un bug pensé. Pero de repente se cayó súper rápido Escorpión a la piscina. Por fin pensé, pero ojalá nunca hubiera pasado eso. Esa muñeca de detrás mío le dio con su mano y, como la figura era de hierro macizo, partió, para mi asombro, el suelo de mi habitación y se cayó en la cazuela y, luego me miró a mí con sus ojos rojos y, me dio con su mano y, me rompió 2 dientes y la nariz. Cuando desperté estaba en el hospital. Me había desmayado y me había caído a la cocina. Cuando volví a casa mis muñecos no estaban, ni la muñeca ni el cartucho. Nunca más jugaré a eso. Luego, al cenar, me encontré la cabeza de Escorpión en su frente escrito: te pasará lo mismo en letra minúscula pero en inglés. Hola, soy de nuevo Wolf 66632, y esta historia es Amor ciego. Hace unos años, mi mejor amiga me confesó que se había enamorado de un chico de la clase, y me pidió por favor que la acercara a él y que le hablara bien de ella. Yo le hice caso y la estrategia funcionó. En tan solo 2 semanas se pusieron de novios. A los dos se les veía bien juntos, pero poco tiempo después mi amiga empezó a recibir cartas anónimas de un supuesto amante en las cuales la pedía que dejara a su novio. Ponía cosas tan extremas como que vida así no tenía sentido. De hecho, en la última carta que la mandó decía que si no lo dejaba ese mismo día, él se suicidaría, pero mi amiga, como con el resto de las cartas no le dio importancia, creía que se trataba de una broma pesada de alguien. Al día siguiente los dos volvíamos a clase hablando de la buena tarde que pasamos el otro día. Entramos a clase y por primera vez no había ninguna carta anónima en el pupitre de mi amiga, pero eso más que aliviarla la extrañó. Los dos sentíamos algo raro, intuíamos lo que estaba a punto de pasar. Entonces el director golpeó la puerta y pasó hasta el centro de la clase. Se le veía afectado por algo y nos comunicó la fatal noticia del fallecimiento de uno de nuestros compañeros de clase. Nos lo contó textualmente así: como podréis comprobar, vuestro compañero Gutiérrez ha faltado hoy a clase. Tengo la mala situación de comunicaros que ha fallecido esta noche de una forma trágica, por lo que se le podría considerar un suicidio, así que me gustaría preguntaros si alguno de vosotros sabíais si le pasaba algo, o si tenía algún problema. Mi amiga empezó a ponerse nerviosa, con los ojos llorosos no paraba de mirar alrededor. La gente estaba callada hasta que me atreví a preguntarle: ¿y se sabe cómo ha muerto? El director se colocaba las gafas y suspiraba y dijo tímidamente: encontraron su cadáver en el suelo, al lado tenía un cuchillo con su ojo clavado. La gente se quejó del asco. Entonces el director se retiró del aula apenado al ver que nadie sabía de él. Esa misma tarde decidí llamar a mi amiga por teléfono, para ver qué tal lo llevaba o si se lo había comentado a sus padres. Entonces contestó al teléfono un hombre mayor. A juzgar por su voz, parecía diabólica, estaba ronca y apagada. No la entendí muy bien, pero recuerdo que dijo algo así: María, era el nombre de mi mejor amiga, ha muerto, pronto llegará tu turno. Yo asustado salí llorando de mi cuarto y se lo dije a mis padres. Entre los tres tomamos la decisión de ir a la policía y mudarnos. Aún es un caso que sigue abierto. La policía nos comunicó una vez hecho el traslado que exactamente María había muerto, y su teléfono estaba en casa, donde no había nadie. Los policías dijeron que probablemente sería un asesino la que la mató, y más tarde se coló en la casa y contestó mi llamado. Yo entonces le hice una última pregunta: ¿y se sabe cómo murió?
A lo que el policía contestó: alguien la forcejó y la arrancó el ojo de cuajo. Hoy en día el fantasma de mi compañero vaga por las calles buscándome y matando niños al azar. Mis ex compañero de clase, me cambié de colegio, me dijeron que le veían por la noche cerca de mi antigua casa y que se estaba dando muchos casos de niños que les arrancaban los ojos. Ahora cualquiera podría ser el siguiente.